Con nosotros Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. La primera pregunta, cuando yo me enteré que venía usted, la verdad que había escuchado en el gobierno sectores que decían, ¿viste que la reforma previsional que hicimos a fin del año pasado termina beneficiando a los jubilados? ¿Es así o no es así? En realidad fue una chapuza lo del 27 de diciembre con fuertes condicionamientos políticos para el propio gobierno y también para la democracia en Argentina. Recordemos que se planteó discutir una reforma previsional o de la seguridad social que en los países que se ha hecho se hizo con grandes debates y consensos políticos a través de meses. Me tocó participar en algunos de ellos. En un día, sin reunión, en una reunión de comisión que hubo bastante más pugilato que ideas, se establecieron algunas medidas, una de ellas, de la que más se habló, el cambio de fórmula de movilidad. Y ahí una contradicción tautológica del propio gobierno, porque decía, vamos a ahorrar con esta fórmula, pero a su vez le vamos a pagar más a los jubilados. Sí, ¿cómo hacemos? Si la misma plata la ahorramos, ¿cómo hacemos para dársela de más a los jubilados? En realidad fue muy mal planteado, comunicado, es decir, era una medida que, consensuada con los gobernadores, transfería 70.000 millones de pesos que necesitaba el gobierno para compensar deudas y situaciones que tenían las propias provincias, muchas de ellas inclusive, en relación a sus propios institutos provinciales, que los tienen cuasi quebrados. Una vieja práctica en Argentina, yo soy tal vez el más añejo acá y lo he visto por parte de casi todos los gobiernos. Acá y en el mundo se manotea el dinero de la seguridad social, porque es dinero fuerte, es dinero que fluye mensualmente. Ahora bien, esto trasladado a la realidad, ese gran debate, que fue un debate realmente muy poco sustancioso, porque lo que no se tenía en cuenta, que cuando discutimos lo que tenemos la panza llena, que no es precisamente los jubilados, y discutimos un punto de la fórmula, estamos discutiendo 80 pesos. Claro. ¿Por qué? Porque las mínimas jubilatorias, las que cobra la mayoría, son 8.000 pesos. Claro. Es decir, estamos discutiendo 2 cafés al mes para el jubilado. Sí. Ahora, lo que ocurrió es que cuando se estableció esa medida se suponía una inflación, lo suponía el propio gobierno, de alrededor del 15, 16, 17%. Más baja de la actual, claro. Como esta fórmula contiene proporcionalmente la parte más importante, el ajuste por inflación, ahora cuando se habla de una pauta de más de un 30%, dice, bueno, en realidad va a terminar yendo al bolsillo del jubilado lo que en realidad creíamos que íbamos a compensar con la plata del sistema. Ahora, para el jubilado esto es ficcional completamente, porque primero por lo que decía, uno o dos puntos más respecto al que está en la situación que están nuestros jubilados, no le representa nada. Y por otra parte, es muy probable que reciban más plata de acá a fin de año, van a estar alrededor de un 28%, 29%, es decir, van a estar cercanos al índice de la inflación general, que no tiene que ver con la inflación de la canasta del jubilado, pero más plata con menos poder adquisitivo. Claro. Porque la canasta del jubilado, que nosotros la venimos calculando desde hace una década, semestralmente, y cuando digo una década, comprendemos la anterior administración y la actual, nunca los jubilados lograron cubrir más de un 40% de esa canasta. Una canasta que contiene gastos de vivienda
y medicamentos, lo que tiene que ver con alimentos, es muy elemental. Ahora, cuando sumamos la última que calculamos con precios de abril de este año, nos daba 19.290 pesos. ¿Qué pasa con el espectro de jubilados y pensionados de Argentina? Son 7 millones. Sí. De los cuales casi 4 millones y medio están en la mínima de 8.000 pesos. 100 pesos más, 100 pesos menos. Luego tenemos otro segmento de alrededor de 1 millón más de jubilados que está en una media de 12.000 pesos. También debajo de la canasta básica. Muy debajo. Y no quiero olvidarme de algo que nadie menciona, que es las pensiones no contributivas, que son los discapacitados fundamentalmente, 1.300.000 en Argentina. Hay 1.300.000 discapacitados. Pensiones no contributivas. Ahí están básicamente, fundamentalmente discapacitados, también están los veteranos de Malvinas, también están madres de más de 7 hijos. Pero el grueso, y como menciono, son todos sectores más que vulnerables de la sociedad, pero lo más impactante es que esas Ahora, Eugenio, pensiones son de 6.000 pesos. Hay 1.300.000 personas con discapacidad. No, con pensiones no contributivas. Ok, pero usted dice que la mayoría... De ese 1.300.000 están dadas por discapacidad. Pero hay 1 millón de personas con discapacidad. ¿Y ese número a usted le parece confiable? Pensiones... ¿Le parece que parte del gobierno, no lo digo yo, ha puesto bajo la lupa eso? Sí, están haciendo una barbaridad y una injusticia, porque esas pensiones, en cada campaña política, la fuerza política que manejaba el Ejecutivo en ese momento, las repartía casi en avioneta. Había paquetes de pensiones no contributivas o asistenciales para punteros políticos y demás. Está pésimo eso. Por lo cual, muchas de ellas fueron muy mal otorgadas. Sí. Pero ¿qué pasa? Como nosotros en Argentina pasamos de hacer una barbaridad a otra mayor, claro, clarísimo. Hoy por hoy están detenidas las que hay que otorgar realmente. Las que realmente la gente tiene derecho y demás están frenadas porque hubo antes otro exceso que revoleaban 2 años de demora, perdón, aproximadamente. 2 años. Sí, tenemos de 2 años, de un año y medio. Y esto no depende del ANSES, sino del Ministerio de Desarrollo Social. ANSES es lo operativo, ¿no es cierto? Es decir, quien paga. Quien la otorga. ¿Y hay alguna forma de ustedes, como defensor de la tercera edad, de ponerle límites, primero, al exceso anterior y segundo, al exceso actual de no otorgarla? ¿Hay alguna manera? ¿La justicia qué hace, por ejemplo? De lo que nos enteramos nosotros es muy puntual, más allá que atendemos 400 casos por día. Pero es muy puntual, en realidad, en una masa que está inclusive distribuida en todo el país y que tiene una baja capacidad de reclamo. Claro. Es decir, el abuelo le cuesta mucho trasladarse, las familias de los abuelos generalmente pueden contribuir económicamente o los intentan ayudar económicamente, pero para los trámites tal vez se les complica, no tienen una referencia puntual, no tienen conexión a internet. Es así, porque estamos hablando de abuelos y discapacitados pobres. Pobres, sobre todo pobres. Más allá de que después nos hagan la canasta, que la canasta es tanto, qué sé yo, con 8.000 pesos, con 6.000 pesos. Es más, es mucho más patológico en el caso de los discapacitados, porque si uno menciona mal alguna palabra en relación a la discapacidad, se lo va a llevar al INADI por discriminación y demás. Claro. Y traduzco para quienes nos están viendo, es muy sencillo. Al negro en Argentina no lo podemos llamar negro, pero sí lo podemos tratar como un esclavo. Esto es lo que pasa con el Estado argentino. Y, insisto, la corresponsabilidad de quienes administraron y quienes administran el Estado. ¿Y cómo se sale de esta disyuntiva? Mira, yo creo que en principio hay que plantear holísticamente, ver toda esta situación, reconocerla. Hoy está invisibilizado, hoy estamos hablando de 8.000 pesos, de 7 millones de personas. No aparecen
en el debate político serio en lo institucional. No, se habla del aborto, de cuál va a ser la propuesta de campaña de los candidatos en relación al tema aborto, en relación a otros temas, si no sale la ley, pero no se está hablando de la tercera edad. Así es. ¿Qué es? ¿Porque los abuelos no votan, no están obligados en realidad de votar? Yo creo que hay una... ¿Porque son un universo muy chico? No, no. Desde el punto de vista electoral es importante para las fuerzas políticas, pero se acuerdan 3 meses antes de la elección y se olvidan al día siguiente. Y después hay ¿El medidas... macrismo se olvidó también de esto, cree? Hay medidas que fueron efectistas y efectivas a medias. Por ejemplo, la ley de reparación histórica. Reparación histórica. La ley de reparación histórica, dijo el oficialismo, resuelve todos los problemas del sistema, y dijo la oposición, no resuelve ningún problema. Claro. 1.300.000 jubilados recibieron un 33% de reajuste por esa ley de reparación histórica promedio, ese 33%. Por lo cual, ese 1.300.000 seguramente, en la elección posterior a que se votó la ley, fue a buscar la boleta del oficialismo para votarla. Claro, lógico. Ahora, quedaron 6 millones que no lo recibieron. Es decir, se van tomando medidas que luego no se compensan en el tiempo. Es decir, se hicieron en su momento las leyes de moratoria, que era necesario incluirlo. Perdóname, ¿por qué no ingresaron esos 6 millones? ¿Porque no aceptaron la reparación? No, porque no le correspondía. Varios casos. Es decir, por ejemplo, todos los que tienen componentes autónomos o moratorias quedaron afuera. Moratorias son más de 2 millones, y autónomos son los estafados históricos del Estado argentino. Eso sí, también aúna todas las fuerzas políticas. Por lo cual, la ley no los incluyó. Y después hay alrededor de 350.000 que tenían juicio. Y aceptar el resultado de la reparación en relación con el juicio era una quita de un 40-50%. La ley, por otra parte, fue la cara bonita, la cara humana del blanqueo. Claro. Y fue una medida de neto corte macroeconómico, es decir, se hizo muchas veces en el mundo, que es aplicar un recurso en un momento que el consumo estaba muy deprimido a través de un sector social. Sí. Bueno, pero ¿qué le pasó Ahora, al pobre Prat Gay? No le resultó. ¿Por qué? Porque el jubilado no fue a comprar un televisor con los 3.000 o 4.000 pesos, fue a pagar las expensas que debía. O empezó a pedir, y cuando llegó al circuito de familia, consumo es cuando ya Prat Gay le habían dado de baja. Ahora, hay muchos casos de jubilados que tienen fallo de la Corte, que le ordenan al Ejecutivo pagar y que el Ejecutivo no pagó todavía. Así es. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, esta es otra contradicción con la ley que refería. Claro. Porque la ley era para bajar la litigiosidad, y hoy se siguen apelando las sentencias firmes. El Estado sigue apelando, pese a que Macri dijo que no iban a apelar los juicios porque no querían que los jubilados se murieran esperando que les pagaran. ¿Lo está haciendo? Se está haciendo, ¿por qué? Porque la ley dice que debe aplicarse el RIPTE, que es un coeficiente que tiene que ver con los reajustes de los trabajadores activos, es decir, con los salarios, la evolución de los salarios de los trabajadores activos. Ese índice para calcular las liquidaciones de las sentencias. Hubo un periodo, 2004-2014, que no hubo índices, se aplicaba el llamado IXPI, que es un índice, tienen todo el nombre de medicamentos. Sí. Es un índice que tenía que ver con la evolución del salario del trabajador industrial y de la construcción, y que era lo más fiable. Sí, lo más cercano. Entonces, siempre se aplicó ese índice. ANSES ahora dice, bueno, pero como la ley dice que hay que aplicar el RIPTE, que decida la Corte. Y así van 1000 juicios por semana a la Corte, después de haber tenido todo el proceso de 8 o 10 años y tener ya una sentencia firme. Por lo cual estamos realmente reproduciendo todos los peores vicios del sistema.
Dos cosas. ¿Teme que el gobierno, ahora que tiene que hacer un ajuste, vuelva a meterse con un ajuste en el tema previsional, ya sea por suba de los años que tiene que aportar o trabajar una mujer? Hay una comisión que, tengo entendido, se está reuniendo conforme el boletín oficial para debatir sobre la reforma estructural de la seguridad social. Sí, bueno, eso ahora, es un eslogan muy lindo, reformas estructurales, pero apuntan a determinados temas, ¿no? Exactamente. Mi abuela decía que con eso no se va a la feria. Claro, exacto. Entonces, me parece que hay un fondo de sustentabilidad y garantía que todos le echaron mano, que se creó en el 2007, de más de 1 billón de pesos, y esto es lo atractivo para cualquiera que haya prestado, se llama el Fondo Monetario o el usurero de la esquina. Sí. Por lo cual, ¿qué estamos reclamando nosotros? Primero, que se reconozca que el jubilado no puede vivir con 8.000 pesos, y desafío a cualquiera que quiera demostrarme que sí lo puede hacer en tu programa o en el que se disponga para poder confrontar el tema. Por eso tener la primicia. Y en segundo tema, lo que estamos pidiendo es ya que se inicie un proceso de reajuste, de urgencia, de emergencia, porque el próximo reajuste que tienen los jubilados, que va a ser de un 6.7%, va a ser en septiembre recién. Ya van a estar perdiendo mucho contra la inflación. Exactamente. Por lo cual, lo que hay que hacer es sacar producido del fondo, es decir, para que después no digan no, el capital del fondo, porque se guarda como si fuera una caja de joyas y todas las noches le meten en la mano a alguno para sacar un pedazo. Parte de los fondos del acuerdo de lo que produce, FMI, que vayan a un aumento para los jubilados. Exactamente. ¿Por qué? Porque estoy hablando del flujo del fondo, ¿no? Es decir, de lo que produce el fondo, de los intereses del fondo. Claro. ¿Por qué? Porque del Fondo de Sustentabilidad. Sí. Sustentabilidad y garantía. Semino le está pidiendo algo, ya le digo, no le quiero traer malas noticias, pero no lo van a hacer. Pero bueno, quienes trabajamos desgraciadamente con los resultados de la política... Es muy ingrato su trabajo. Ya sabe, está pidiendo algo que, salvo que mañana Macri se levante... No, yo en realidad se lo estoy exigiendo. Pero lo están manoteando para algo en particular, están agarrando la plata para utilizarlo en gastos corrientes como pasaba antes, para armar hospitales, entre comillas, como pasaba, o la dejan ahí y ni siquiera la usan. Por ahora está ahí. El conflicto de la venta de acciones, del cual no fue a declarar Basavilbaso, tiene que ver con eso. Claro. No sabemos bien, es decir, nosotros recibimos los informes de qué pasó con el fondo, pero son autopsias, ¿no? Es decir, entró tanto... Yo pensé que usted pedía que parte de los fondos que Argentina le pidió al FMI y que el FMI autorizó para que sean destinados a gasto social, vayan a un aumento extraordinario a jubilados, pensionados o sectores más vulnerables. No, estoy hablando precisamente del fondo de la plata de la seguridad social, que también hay que aclararle al ministro de Hacienda, de Economía, no sé cómo se llama ahora, que no es plata del Estado. Claro. No es plata del Estado. Por lo cual, el tocarla, a su vez, implica cometer un delito. Así que, ¿cuántas veces escuchamos a este gobierno, a funcionarios de este gobierno, decir la plata de los jubilados no tiene que ir para el fútbol para todos? Así es, que estaba muy mal. Estaba muy mal antes y está muy mal ahora. Está muy mal ahora. Mira, 10 segundos y termino. Explico por qué el fondo es vulnerable. El fondo se creó en 2017 por un decreto del Ejecutivo. Sí. Tenía ese decreto un artículo 6º que decía el tope del fondo es el equivalente a la erogación anual del sistema, lo que el sistema paga por beneficios. Claro. Al año siguiente, 2008, cuando se hace la ley de movilidad, la reestatización de las AFJP, se crea la ley y se incluye en la ley lo que se había creado por decreto. Y ese artículo 6º desaparece. Es decir, desaparece el tope. Sí. ¿Y por qué señalo esto que parece un tecnicismo y a muchos les va a aburrir? Por lo siguiente, y concluyo. Porque al no tener tope, la ley
la ley actual vigente dice que el Estado podrá utilizar hasta un 20% del excedente del fondo para realizar inversiones para el desarrollo de la economía. Y ahí te meten cualquier cosa. Y ahí le han prestado a bajas tasas a grandes empresas, es decir, a los jubilados... ¿A cuáles? ¿Se acuerda alguna? No tengo en este momento la lista. ¿O no, no me la quiere decir? No tengo problema. No. Digo que los laboratorios financian la política en Argentina y que generan deuda PAMI, así que no. Semino, un placer. Un gusto. Y no se olviden de aumentarle a los jubilados. Ahí está.